Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Bueno, hermanos, pues vamos a hablar un tema, y este tema lo voy a tener que dividir en varias partes. Es un tema que estamos escuchando mucho en las noticias, y el cual no es un tema nuevo, ni es un conflicto nuevo. Es un conflicto que ya lleva muchos, pero muchos siglos. Este conflicto árabe-israelí o palestino-israel, una lucha por la tierra prometida. Vamos a hablar sobre el conflicto, dividirlo en dos partes, parte 1 y parte 2. Entonces, la parte 3, vamos a hablar sobre de quién pertenece la tierra. Vamos a hablar de dónde surgió el nombre Palestina. Siempre estuvo ese nombre en aquel lugar. ¿De dónde viene? Vamos a ver de acuerdo a la historia todo esto acerca del conflicto palestino-israelí. Vamos a tener un tiempo donde pueden hacer preguntas, hermano, y vamos a respondérselas de acuerdo a la historia y de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero es un conflicto, hermanos, que lleva muchos años, no es un conflicto nuevo. Vamos a empezar aquí hablando este conflicto, por eso dice el tema, lucha por la tierra prometida. Aquí vemos palestinos y aquí vemos judíos, esa franja de tierra que no es tan grande, no es más grande que El Salvador, el país más pequeño en Centroamérica, El Salvador. Sin embargo, Israel, esa tierra, toda esa tierra que le llaman Palestina, el cual antes se llamaba Tierra de Judea o Tierra de Israel. Luego se le cambió el nombre a la Tierra de Palestina. Es un territorio que en 10 minutos se puede cruzar en un avión. O sea, es un terreno tan pequeño, pero mire el conflicto en donde han muerto miles y miles de personas. Esta región, hermano, que le llaman Palestina, está dividido en 3 partes, para que usted vea bien. Este es un conflicto que viene, pero está dividido en 3 partes. Primera parte vemos a Israel, que tiene alrededor de 470 kilómetros de largo y apenas 135 kilómetros de ancho. O sea, es relativamente pequeño comparado a muchos países. Entonces, la parte amarilla que usted ve es la parte de Israel. Arriba donde dice Mar de Galilea o los Altos del Golán, ese territorio lo conquistó Israel en una de las guerras, se lo quitó a los sirios. Luego segundo está la Franja de Gaza. Esa parte que usted ve aquí, color marrón, ahí viven palestinos, en la Franja de Gaza. Y es algo tan pequeño, de 40 kilómetros de largo y solo 14 kilómetros de ancho. Y viven 2 o 3 millones de personas en ese lugar allí, que son los llamados palestinos. Y es aquí donde surge la guerra, donde hace unas semanas atrás, grupo terrorista llamado Hamas, el cual controla la Franja de Gaza, pasa del lado del territorio de Israel y hubo pues una masacre de unos 1000 y algo de personas que murieron y otros secuestrados. Y la otra tercera parte es Cisjordania, que es esta parte que usted puede ver aquí, que también son palestinos. Y ese tiene 20 kilómetros de ancho, 20 a 40 kilómetros de ancho, que tampoco no es muy grande el territorio. Así que vemos que este territorio está dividido en 3 partes y luego vamos a ver más adelante, Dios mediante la semana que viene, por qué
se ha dividido este territorio así? ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a estar viendo eso de acuerdo a la profecía bíblica y de acuerdo a la historia. Pero ahora mismo, hermano, este territorio está dividido en estas tres partes. Ahora bien, hay diferentes pensamientos en cuanto a este asunto de este conflicto que hay por la tierra prometida que le llaman. Está el pensamiento de judío y el pensamiento árabe palestino. ¿Cuál es ese pensamiento? Bueno, usted se pone a ver aquí. Los judíos hebreos, israelitas, semitas, ¿por qué le dicen semitas? Porque vienen de la descendencia de Sem, que es uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los judíos y árabes vienen de Sem, por eso le dicen, usted no se ha oído hablar la palabra el antisemitismo, está refiriéndose al antijudío, porque ellos descienden de Sem, del hijo de Noé. Pero mire los dos pensamientos que hay en cuanto a este tipo de conflicto. Los judíos dicen tener derecho a vivir en Palestina desde el año 1600 antes de Cristo, cuando llegó Abraham desde Mesopotamia. De eso vamos a verlo más adelante. Ellos dicen, esta tierra se le fue dado a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y esta tierra nos pertenece. Pero luego tenemos los árabes musulmanes, islámicos, palestinos, mahometanos, que creen en Mohamed o Mahoma, y ellos dicen que ellos tienen el derecho porque ocupan Palestina desde el siglo 8 después de Cristo. Y eso vamos a verlo más adelante, porque cuando usted le pregunta a un palestino de sus ancestros, ellos dicen, ellos han vivido esta tierra por siglos, y es cierto, pero ¿en qué momento llegaron ellos allí? Que también eso lo vamos a ver en la historia, habla de eso también. Pero hay dos pensamientos. Usted le pregunta a un judío o persona participante, simpatizante del pueblo de Israel, y le va a decir que esa tierra le pertenece a ellos. Usted le pregunta a un musulmán y le va a decir, no, esa tierra no nos pertenece a nosotros. Pues yo he escuchado musulmanes que dicen que nosotros también somos hijos de Abraham. Y es cierto, también son hijos de Abraham, como son los judíos. Y ahí vamos a ver más adelante. Así que hay dos pensamientos en cuanto a ellos. Dicen que ambos necesitan estar en la tierra porque ambos pertenecen a ella. Y hay algo muy curioso aquí, hermanos, porque cuando personas que no eran del Medio Oriente, sobre todo personas que no descienden ni de Ismael ni de Isaac, que es donde vienen los judíos y los árabes, que vamos a verlo más adelante eso, cuando han sido invadidos esas tierras por otros países que no son del Medio Oriente, siempre la tierra los vomita a ellos. O sea, no permanecen allí. Y de eso vamos a ver más adelante por qué si árabes y judíos pueden vivir en este territorio y se han mantenido ahí. De eso vamos a verlo más adelante. Pero esos son los pensamientos que hay en cuanto a este tipo de conflictos. Dos diferentes pensamientos que aquí vemos. Ahora, muchos creen que este conflicto tuvo su origen no mucho tiempo atrás. Mire, hay dos cosas que le voy a hablar aquí. Yo he escuchado hablar de periodistas, personas simpatizantes de este tipo de movimiento, por ejemplo, de Palestina, etcétera. Y yo he oído hablar de que este tipo de conflicto tuvo su origen en este comienzo, para finales del 1800. ¿Dónde tuvo origen? Ellos dicen que tuvo origen con el sionismo. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar en las noticias esa palabra, el sionismo. Sionismo es un movimiento en el cual se estaba planteando de que el pueblo de Israel, los judíos, regresaran nuevamente a su antiguo territorio. Recuérdese que los judíos fueron expulsados en el 132 después de Cristo, de la tierra de Judea. Era una provincia romana. Cuando fueron expulsados del 132 al 135 por el emperador Adriano, que vamos a ver más adelante de eso, tuvieron errantes por más de 2600 años en diferentes lugares del mundo. Se hicieron 4 diferentes grupos de judíos. Uno de los que estaban los askenesis, estaban los sefardíes, rusos, judíos y etíopes rusos. ¿Qué pasa? Como estaban errantes, vino entonces la matanza de los judíos, etc. Pero comenzó un movimiento llamado el sionismo, en donde se planteaba
a finales del 1800 que los judíos que estaban alrededor del mundo tenían que volver a su patria. Aquí vemos, por ejemplo, en el 1862, un judío llamado Moisés Gens, él escribe Roma y Jerusalén, libro en el cual trazaba la idea de una, en la sociedad europea, en donde hablaba y proclamaba y hablaba de que los judíos tenían que volver a su patria antigua. Eso fue para el 1862. Este hombre empezó a postular eso, pero no fue hasta el año 1896, o sea, casi 20 años después, 18 años después, un hombre judío llamado Theodor Herzl, él tuvo la idea de este hombre, de Moisés Herzl, y él dijo y publicó un libro, El Estado Judío. Él impulsó el sionismo. Entonces este hombre dijo de que se debía de crear un hogar nacional para los judíos, y así que en el 1897 se organizó el primer Congreso Sionista Mundial. O sea, que comenzó a tomar forma al finales del 1800, en donde este hombre, Teodoro Herzl, decía, los judíos tienen que regresar a su tierra. Muchos periodistas empiezan a decir que el conflicto surge por causa de este hombre. O sea, comienza a nacer de que por causa de este hombre regresaron los judíos a la tierra, comenzaron a hablarse de eso, y comenzó a verse un congreso mundial donde todos los judíos se organizaron de toda parte del mundo diciendo tenemos que volver a la tierra de Israel. Muchos historiadores del punto de vista palestino comienzan diciendo que el origen del problema empieza con este hombre, con el sionismo. O sea, han satanizado esa palabra sionista. Sionismo, el sionismo viene de la palabra Sión, el monte de Dios. Pero así le llaman al judío, a los judíos que han regresado a su tierra, que son unos sionistas, diciendo unos invasores. Vamos a ver más adelante eso. Entonces, aquí dicen que comienza el origen. Ahora bien, ¿dónde entonces estalla el conflicto? O sea, el origen dicen que empezó aquí. Ahí empezó el comienzo de todo, el beginning, el Génesis, dicen ellos. Y luego dicen que estalla, ¿cuándo? Con la declaración de Balfour. ¿Qué declaración es esa? Bueno, es donde este hombre que está aquí, Arthur Balfour, era un ministro inglés. Él escribe una carta a Lord Rothschild. Rothschild son de la familia que son uno de los magnates del mundo, pero en ese tiempo, en el 1917, él escribe a Lord Rothschild en Inglaterra. Rothschild, este hombre Rothschild, era un hombre multimillonario, banquero, con muchos negocios, pertenecía a una sociedad alta judía, en donde él le dijo a este hombre, a Rothschild, de que se tenía que volver los judíos nuevamente a su tierra. Comenzaron a plantearlo ya de una manera pública. Aquí solamente fue de un tipo de congreso, se hablaron entre ellos, pero aquí fue con el tratado, con la declaración Balfour. Ahí entonces es que comienza a estallar el conflicto. ¿Por qué? Porque al declararse esto públicamente, entonces ¿qué pasó? Comenzaron a haber una ola de judíos de toda parte del mundo, sobre todo de Europa, regresando a la tierra de Palestina o de Judea. Por ejemplo, en 1800, 6.700 judíos regresan y 268.000 judíos no. 1880, en el 1880, 24.000 judíos regresan, y en 1915, 87.000 judíos, 87.500 judíos comienzan a regresar, pero para el 1931, 174.000 judíos ya habían entrado a esta tierra. Recuérdense, ellos estaban errantes. Entonces, aquí comienza el crecimiento de la población judía para este tiempo. ¿Qué pasa? Cuando empieza el crecimiento de la población judía, comienzan los primeros brotes de violencia. ¿Entre quién? Árabes y judíos. 1920 al 1930 comienza un auge del nacionalismo árabe y choques entre la población autóctona de Palestina y los colonos judíos. Esos judíos que comenzaron a regresar en ese movimiento sionista, en ese movimiento en el cual los judíos tenían que volver a su patria,
como dijo David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, él dijo, donde estuvo nuestro pasado, tiene que estar nuestro futuro. Entonces, ¿qué pasa? Estos judíos comenzaron a comprar tierras en este lugar que llamaban Palestina, porque muchos eran pantanos, etcétera. Ellos comenzaron, hay muchas fotos donde judíos comienzan a regresar, comienzan a sembrar, a ser agricultores, etcétera, etcétera. Comienzan a venir de otros lugares del mundo a la añorada patria que era de sus padres. Pero también estaban allí los árabes. Así que comienza a haber el conflicto, comienza a haber el problema. Entonces vemos que en el 1937 el informe Bell recomienda la partición del territorio palestino. Al ver de que había este conflicto entre judíos y árabes, porque los palestinos son árabes, comienza a haber este problema, comienza a haber este conflicto. Entonces ya se comienza a postular, porque en ese tiempo, hermanos, esa tierra había sido colonizada por los ingleses. Vamos a ver en la profecía más adelante, en la tercera parte, de cómo se cumple lo que dijo Jesús, que Jerusalén tenía que ser pisoteada por los gentiles. Y de que los judíos fueron dispersados en el 1132, después de Cristo, por el emperador Adriano, vamos a ver un sinnúmero de países o potencias o colonias que comenzaron a tomar control de Jerusalén. En sí, Alejandro el Grande, Alejandro Magno dijo, el que no conquistaba Jerusalén no había conquistado el mundo. Y si usted dice, ¿qué tan especial tiene esa tierra? Bueno, geográficamente hablando, esa tierra de Palestina, que le llaman hoy en día o tierra de Judea o tierra de Israel, está en el centro de la tierra, primero. Es un pedacito de territorio tan pequeño, pero cómo se disputan. Ha sido el conflicto más grande de toda la historia y ha sido un territorio donde se ha bañado tanta sangre, ha habido tanta guerra por otras potencias que han querido colonizarla. Pero Inglaterra tomó control de la tierra de Palestina en la Primera Guerra Mundial, quitándosela a los otomanos, de acuerdo a la historia. Entonces, los ingleses, ¿qué hicieron? Habían prometido a los árabes que ellos iban a tener un estado, un país, pero también le habían prometido a los judíos. Pero todo estaba en secreto. Cuando estalla la declaración de Balfour, que le dije, esta declaración en público, ahí es que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los ingleses dijeron, bueno, acuérdense, ellos tenían control de todo el territorio, los ingleses. Entonces, cuando ven los ingleses, que los ingleses estaban bailando en los dos lados. Le decían una cosa a los árabes y le decían otra cosa a los judíos, ocultos. Los tenían mareados a los dos. Pero cuando sale la declaración de Balfour en público, ahí fue que comenzó a estallar las intifadas o levantamientos de los judíos, y ahí vemos entonces los problemas que hubo. Y como ya ven los árabes, los ingleses ven que es un problema terrible que hay, entonces ellos dicen, bueno, tenemos que partir esta tierra, tenemos que hacer algo porque el conflicto se ha agravado demasiado grande. Entonces, ¿qué pasa? Que para el 1948, el 14 de mayo, se declara la independencia del Estado de Israel. Usted puede ver esta parte de aquí, en donde Israel tiene control de todo este territorio, y aquí eran los palestinos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, que en la ONU se lleva esa resolución de votar para que Israel sea un Estado, uno de los votos que decidió, ¿sabe quién fue? Guatemala. Por eso Israel ha ayudado mucho a Guatemala. Porque Israel, como hay tanto evangélico, pues Guatemala fue uno de los que votó. El voto decisivo para que Israel fuese un Estado fue el país de Guatemala. Si usted no lo sabía, eso está en la historia. ¿Qué se hizo aquí en esta declaración de independencia de Israel? Recuérdense que estaban dos países allí, dos razas, aunque son hermanos, pero están árabes y están judíos. Los ingleses dicen, bueno, tenemos que dividir la tierra. Pues se declara entonces la independencia de Israel y dice consolidación del Estado de Israel. Aquí comienza la ocupación del territorio palestino por parte del ejército de Israel. Comienza la salida de los refugiados, porque recuérdense que había en todo el territorio, habían palestinos viviendo. A la hora de Israel ser un Estado, entonces los palestinos tienen que retirarse y se van a la parte de la Franja de Gaza, a esa parte de allí. Entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que
está compuesta por 194 países, implementa sus primeras acciones. Entonces aquí vemos ya que comienza a surgir el Estado de Israel después que estaban errantes, desperdigados por todas las partes del mundo, sobre todo en Europa. Regresa nuevamente con la declaración de Balfour, comienzan a tomarse los territorios, y es aquí donde muchos historiadores o aún analistas políticos comienzan a decir que el conflicto surge desde los finales del 1800, y diciendo entonces que si usted le pregunta a un palestino dónde vivían tus ancestros, ellos te van a decir por cientos de años han vivido en esta tierra, y ellos dicen, y si tú le preguntas a un judío dónde vivían tus ancestros, te van a decir vienen de Europa. Entonces dicen, entonces, ¿de quién entonces el territorio? ¿De los judíos o de los árabes? Entonces dice la comentarista, pues de los árabes, porque los judíos no tienen su descendencia, sus antepasados de este territorio. Y ahí empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto lo empiezan hablando desde a partir de finales del 1800 con Teodoro Herzl, y en el 1914 con la declaración de Balfour por Arthur Balfour. Ahora bien, ¿cuáles son los nombres que recibe Israel desde entonces, después que fue Estado? Le llaman primero la ocupación sionista. Usted puede escuchar mucho esa palabra, la ocupación, la ocupación. Muchos mencionan la ocupación, porque dicen que ellos vinieron a ocupar en los finales del 1800, se vinieron a meter aquí, nos han sacado, nos han echado para la orilla, etcétera, etcétera. Usted ve la comunidad internacional, la gente protestando, etcétera, etcétera. Entonces le llaman sionista, como les dije, ¿por qué? Por ese movimiento que hubo por Teodoro Herzl a los finales del 1898 por ahí, donde decía que un Estado judío tenía que volverse a surgir. De ahí entonces se le pone ese nombre a ellos, la ocupación sionista. Vamos a ir viendo. Otro nombre que se le dice, mira aquí hay una foto de un judío y un niño palestino, dice Gaza, sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie. Y podemos ver todo ese tipo de títulos que ahora se le han puesto a los judíos. Ahora bien, fíjense aquí, con la declaración Balfour, que fue la que le dije, de Arthur Balfour, donde él mandó esta carta a Lord Rothschild a Inglaterra. Dice, ¿por qué Inglaterra? Porque recuérdese, ¿quién tenía control de todo ese territorio? Pues los ingleses. Lo conquistaron en la Primera Guerra Mundial, quitándoselo a los otomanos, a los turcos. Como ellos tenían control de todo ese territorio, pues entonces este hombre le manda la carta a los ingleses, sobre todo a Lord Rothschild, un hombre de la aristocracia, un hombre rico, un hombre que tenía mucho poderío, diciéndole los judíos tienen que tener un Estado. Y esto es lo que dicen. Por eso le digo que muchos que hablan del conflicto dicen que aquí se originó todo. Por eso dice esta declaración del periódico, la declaración Balfour, luz verde para la ocupación sionista. Le dije que ese es un título o un nombre que se le dio a los que han ido nuevamente a esa tierra, la ocupación sionista. Esto dice aquí el artículo, dice, una carta que demostró la alianza entre Gran Bretaña y el sionismo. Le dije, los ingleses, Gran Bretaña, tenían control. Dice, destinada a concretar como punto de lanza a Occidente en Oriente Medio. Es una ideología en que de una forma criminal ha ocupado y colonizado Palestina desde el año 1948 hasta la fecha, por causa de la declaración Balfour. Ahora bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? No tenga pena, pregunte para continuar. ¿Alguna pregunta? ¿Tan claro? Sí, hermana. No, los otomanos, bueno, son árabes los otomanos. De eso vamos a hablar más adelante, hermana, porque los árabes que vienen de Ismael se formaron muchas tribus. O sea, el Medio Oriente es de árabes, excepto los iraníes, no son árabes, ellos ni hablan árabe, ellos tienen otro idioma, aunque son musulmanes. Pero muy buena la pregunta, pero más adelante vamos a hablar de ese punto, pero muy bien eso. ¿Alguien más? Rápido para seguir. Sí, hermano.
Bueno, la profecía dice que Jerusalén iba a ser tropiezo a todas las naciones. Usted puede, por ejemplo, usted puede ver que la guerra de Ucrania, sí muchos países, sobre todo la OTAN, apoyaron, pero muchos no. Pero en este conflicto, todos los países están opinando. Es raro el país que no opine. En el de Ucrania no todos se meten, pero en el de Palestina o árabes y judíos sí, porque es una profecía bíblica que dice que Jerusalén iba a ser de tropiezo a todas las naciones. O sea que era un conflicto que iba a salpicar a todos. En sí, cuando va a ser la guerra de Armagedón, es todos los países del mundo para ir a guerrear con Israel. De eso vamos a hablar en la noche, exacto, así que no se lo pierda y venga. Vamos a hablar de Rusia en la historia, en la profecía, que tiene que ver todo esto. Muy buena pregunta. No sé si le fue contestada, varón. ¿Alguien más para continuar? No todos a la vez. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, los historiadores, analistas políticos, cuando hablan de este conflicto, en su mayoría siempre se dirigen al Tratado de Balfour o de Teodoro Herzl, que fue la mente del sionismo. Y con esta declaración pública, ahí empieza el problema y empieza la ocupación. Ahora bien, ¿cómo inició el conflicto? Israel y Palestina, o los árabes. ¿Dónde fue el origen de todo? Porque muchos están diciendo que empezó con Teodoro Herzl, fundador del sionismo, con su libro, y con Arthur Balfour, con la declaración pública de esa carta de que los judíos regresen nuevamente a su tierra. Pero hermano, ¿dónde empezó todo? Miren, no podemos hablar, por eso cuando yo oigo hablar de este conflicto, y oigo muchos historiadores, a un periodista y analista político, hablando de Teodoro Herzl o de Arthur Balfour, de este tratado, y empiezan de ahí, sí y no. Sí, porque empezó un nuevo conflicto. Y no, ¿por qué? Porque el conflicto siempre ha estado, hermanos. Y una persona que no se va para la parte de bien atrás, no puede entender este conflicto árabe-israelí. ¿Dónde empezó todo el origen? Mire, antecedentes históricos. Hay una conexión de origen bíblica en todo esto. Vamos aquí. Abraham, vamos a empezar, porque podemos entender todo esto, tenemos que ir al principio. No podemos ir por dónde empezó este levantamiento, esta invasión. No, tenemos que ver dónde empezó el origen, el principio de todo. Dice, Abraham abandonó Ur en Caldea, que hoy es Irak, y emprendió camino hacia la tierra de Canaán, hoy territorio Palestina e Israel. Vamos a ver aquí. Y prometió Dios a Abraham, daré esta tierra a tu descendencia. Génesis 12:7. Esto marca la conexión religiosa entre Israel, Canaán, hoy Israel y Palestina. Mire, la persona que habla del conflicto e ignora el punto de vista, vamos a decir, religioso, no entiende lo que está pasando. Mire, hermano, para una persona hablar del Medio Oriente, tiene que conocer el pensamiento y la cultura de esta gente. Muchos de lo que están hablando en las noticias, nada más están hablando la noticia de lo que está pasando. Y cuando, por ejemplo, uno como creyente, y yo por ejemplo, me gusta escuchar a estos analistas políticos, empiezan a hablar, y cuando un creyente se cuela en el chat y le pone algo de la Biblia, de una vez tiran la Biblia hacia abajo. No, que esto no es asunto religioso. Mire, hermano, el Medio Oriente, mire, para usted poder entender el pensamiento musulmán, usted tiene que saber de que la religión juega un papel importantísimo en la vida de ellos. La política, por eso usted ve que por eso se llama, por ejemplo, Irán, se llama República Islámica de Irán. En sí, uno de los más extremistas musulmanes en el Medio Oriente son los iraníes, no sé si usted sabía eso. ¿Por qué los iraníes quieren tener guerra con los judíos? Porque hay un pensamiento religioso que dicen ellos, que hay que crear una yihad, una guerra santa, y que a medida nosotros hagamos la guerra con los judíos, va a aparecer el Mahdi. ¿Quién es el Mahdi? El Mesías musulmán, que sabemos que es el anticristo.
Pero ellos creen que el Mahdi va a aparecer mientras hagan la guerra santa. O sea, cuando una persona no entiende el pensamiento del oriental y lo está viendo del punto de vista occidental, no va a entender el conflicto, porque hay una parte religiosa envuelta aquí, hermano. Yo no puedo desprender esa parte religiosa, porque cuando desprendo esa parte religiosa, entonces comienzo a hablar una historia que no es la historia, pero no es el origen de todo. Entonces, para yo poder entender el Medio Oriente, cuando una persona, mire, yo he escuchado personas que dicen, son especialistas en el Medio Oriente, en geopolítica del Medio Oriente. Si es una persona especialista y un analista de política del Medio Oriente, va a conocer el pensamiento de esta persona, de ese territorio. Mientras no entienda el pensamiento de ellos, no va a comprender el conflicto. Y el conflicto no solamente aquí se trata de un conflicto de que quién es el mejor y quién no es el mejor. Aquí hay un conflicto religioso también. ¿Por qué? Porque yo le dije al principio que hay dos pensamientos. Ambos dicen que descienden de Abraham. ¿Y de dónde surge Abraham? ¿De dónde salió la historia? Pues de la Biblia. O sea, yo no puedo hablar de Abraham si no voy a la Biblia. ¿De dónde salió Abraham entonces? Entonces, cuando usted ve analista político o analista de noticias, etcétera, hablando del conflicto y no se van a la raíz ni se dan cuenta cuál es el pensamiento del Medio Oriente, sobre todo del musulmán, no va a entender lo que está pasando aquí, ni tampoco del judío. Le dijeron a un expresidente de los Estados Unidos, un pastor le dijo, si tú no dejas a Israel, Dios nunca te va a abandonar. Pero usted ve que Estados Unidos apoya mucho a Israel, porque vamos a ver, hay una promesa que hay allí. Pero también yo escucho a periodistas decir, el pueblo que era el pueblo de la Biblia no es el mismo pueblo que hay ahora. Claro, no son las mismas acciones y eso, pero vamos a ver más adelante por qué y qué va a suceder. Porque en la guerra de Gog y Magog, entonces el pueblo se va a volver a Dios. Porque hoy en día, hermano, el Israel que vemos hoy en día no es Israel de la Biblia. No, el Estado sionista, como le llaman, es un Estado impío. Imagínense, Israel es la capital del homosexualismo, Tel Aviv. Yo no sé si usted sabía eso. Yo no sé si usted sabía que con lo que pasó hace poco, que habían un montón de jóvenes con ídolos arriba, bailando y brincando. Se parecía en los tiempos de Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí, que el pueblo se quedó danzando y adorando imágenes. Era lo que estaban haciendo. Imagínense usted, o sea, no piense que el pueblo que está allí son gente que cree en Dios. No, la mayoría es atea. Pero usted dice, hermano, pero entonces ¿por qué dicen que el pueblo de Dios? ¿Y qué entonces la iglesia? Entonces, si la iglesia es el pueblo de Dios, Israel es el pueblo de Dios, entonces ¿cuántos pueblos de Dios hay? No hay uno. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Israel? ¿Qué tiene que ver la iglesia? Entendamos una cosa, hermano. Israel es el pueblo escogido. La iglesia es el pueblo redimido. Para ellos ser parte de la iglesia de Cristo, que está compuesta por judíos y creyentes, ellos tienen que recibir a Cristo y tener el perdón de sus pecados. De eso vamos a verlo más adelante, nada más le estoy dando un la. Pero, hermano, este conflicto, para poder ver este conflicto, hay que ir a la parte de atrás con un origen bíblico. Así que vemos que Dios le promete a Abraham esta tierra, su descendencia. Eso es una promesa. Ahora bien, vamos a ver aquí, ¿de dónde sale Abraham? Presta atención. Este es el viaje de Abraham. Cuando Dios se le aparece en Génesis y estaba en Ur de los Caldeos, que es Irak, hoy en día, Irak. Ur de los Caldeos. Abraham sale y llega a tierra de Harán, dice aquí. Vamos a Génesis capítulo 12 para que usted vea. Génesis capítulo 12. ¿Se está entendiendo un poco, hermanos? Si no entiende alguien, levante su mano, yo le voy a dar un break para que pregunte, ¿okay? Porque pues nos venden mucho gato por liebre y hablan muchas cosas en la noticia y uno dice, bueno, pues entonces, ¿qué está pasando? No, pues usted tiene que tener un conocimiento bíblico e histórico, porque la historia, aunque son hechos del pasado, pero lo que son cumplimientos de lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Vamos a leer del versículo 1. Mire cómo dice, ¿están ahí? Abraham sale de Ur de los Caldeos, dice la escritura. Usted lo puede ver aquí en Génesis capítulo 11,
donde muere Taré, el padre de Abraham, y Abraham y Nacor tomaron mujeres y salieron, porque el Señor le había dicho que le iba a dar una descendencia, etc. Pero mira aquí lo que dice en Génesis 12, vamos a empezar del 1. Sale de Ur, cuando Dios le habla, vete de tu tierra y de tu parentela. Oiga lo que le dijo Dios, a la tierra que yo te mostraré. Por eso dice que Abraham es el padre de la fe, porque él salió sin saber a dónde iba, él obedeció. Sal y yo te voy a mostrar. ¿Ves? Y él salió, y cuando él sale de Ur y llega a Harán, mire lo que dice aquí, en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, no decía Abraham, Abraham. La palabra Abraham significa padre enaltecido. Y después le cambia el nombre, le dice Abraham, significa padre de multitudes. Su nombre era Abraham, que era padre enaltecido. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego me dice, bendeciré a los que te bendijesen y a los que te maldijeren, te maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, en tu simiente, ¿por qué dice, por qué hermano amamos a Israel? No amamos a Israel porque ellos no son pecadores. Amamos a Israel por la promesa dada a los padres. Yo quiero que usted entienda eso. Como le dije, hoy en día el Estado de Israel es un Estado secular. Es un Estado secular, aunque tiene muchas cosas de la Biblia, etcétera, pero es un Estado secular. Pero uno como creyente ama a Israel cuando ve estas promesas. Yo te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas nacionalidades no vemos aquí? ¿De dónde usted cree que viene el Mesías según la carne? No hemos sido bendecidos de esa simiente. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido gracias a esa promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso fue un pueblo escogido en promesas. Entienda eso. Es un pueblo escogido para heredar promesas. La salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene el Mesías? Una vez fui yo al dentista y me estaban haciendo un root canal y le pregunté al dentista dónde él. Me dijo, palestino. Me dice, oh sí. Y me dice él, ¿de dónde nació Jesús? ¿Dónde era Jesús? Jesús era palestino. Jesús no era palestino. Jesús era judío, de la descendencia de Judá. Claro, no le dije de una vez así porque me iba a hacer root canal y quizás lo que me podía hacer el hombre. Tampoco fui bobo, ¿verdad que sí? Después que terminó, que me fui, ahí sí le dije, pero antes no le dije. Yo le dije a él, mira, ya después le dije al final, Jesús no era palestino, era judío. Y me fui. No, y me dé ahí adentro algo después. No, dije, me quedé tranquilito mientras porque me metí ahí el root canal y me quedé tranquilo. Pero en esa promesa ha sido bendecida toda la tierra. Fue un pueblo escogido en sí. De los 66 libros de la Biblia, 63 fueron escritos por judíos, excepto 2, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fue escrito por Lucas, el médico amado, que era de nacionalidad griega. Pero todos los profetas que anunciaron la venida del Señor, todos eran judíos. En sí, las profecías, vamos a decir, la columna de profecías, que es la profecía de la semana 70 de Daniel, que es una tremenda profecía, en el cual es el reloj profético de Dios, el calendario de Dios, fue dada a judíos. O sea, ¿por qué, hermano, Dios lo escogió? Yo no sé. Yo no lo puedo decir a usted. Pero no quiere decir que porque son judíos ya por eso van al cielo. No, ellos tienen que convertirse a Cristo. Porque para ser redimidos de sus pecados, tienen que convertirse a Cristo. Pero a ellos les fueron dadas promesas. No sé si me estoy explicando. Cuando decimos Israel, pueblo de Dios, está hablando que Israel es escogido en promesas. La iglesia es el pueblo redimido con la sangre de Cristo. Y de eso vamos a verlo en la parte 3, donde fuimos injertados los gentiles de la rama natural que es Israel. De eso vamos a verlo más adelante. Pero hermanos, vamos a seguir viendo aquí porque no me quiero salir mucho. Entonces aquí vemos, sale de Ur, va a Harán, Dios le habla de una gran descendencia y luego, ¿a dónde tenían que ir? A Canaán. Usted puede ver aquí el viaje. Sale de Ur,
sal de tu tierra y tu parentela. Dios no le mostró a dónde, pero mientras caminó y llegó a Harán, ahí Dios le habló. Entonces de Harán le dijo, vete a Canaán. Y eso lo podemos ver aquí. Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Mire cómo dice. Y se fue Abraham, como Jehová dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió ¿de dónde? De Harán. Así lo podemos ver. Y versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai. Todavía no era Sara. Sarai significa madre enaltecida. Y Sara significa madre de multitudes, que vamos a verlo más adelante. Su mujer y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. Entonces aquí llega Abraham a Canaán, ese pedacito de tierra. Usted lo puede ver ahora aquí. Pero otra cosa dice en Génesis 12, 6, 7. Mire cómo dice. Aquí en Harán, en Canaán, Dios le habla. Le habló en Ur, Sar. Le habló en Harán, vete a Canaán. Y de Harán salió, llegó a Canaán, y allí Dios vuelve y le habla. Mire cómo dice versículos 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció a Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Entonces tenemos que entender una cosa. ¿Quiénes eran entonces los cananeos? Porque él llega a Canaán. Presta atención aquí. Canaán, hermano, no era un país. Canaán era una región con muchas tribus, con muchas personas de diferentes razas. Mira aquí. Estaban los fenicios, estaban los filisteos. Fíjese, presta atención aquí porque aquí vamos a ver algo muy importante. Mire, los filisteos están en Gaza, donde está la historia de Sansón, etc. Estaban los amalecitas, moamitas, hititas, fericitas, heveos, jebuseos. Todo esto eran los que habitaban la tierra de Canaán. Todo esto que usted ve aquí. Todo esto. Y eran gente idólatras. Jehová ordenó a Israel que se desposeyera de las naciones que estaban a su alrededor para que no le sean de tropiezos el día que tomaran la tierra. Entonces, ¿quiénes tenían el control de esta tierra? Los cananeos. Ahora, hay muchos historiadores que dicen que no hay una definición correcta de lo que es la palabra Canaán. Unos dicen que descienden del hijo de Can, de Noé. Otros dicen que la palabra Canaán significa mercaderes, porque todas estas personas eran muy mercaderes. Por eso usted ve que esta gente del Medio Oriente son bien negociantes. Ustedes han visto, les gusta mucho el negocio. Le venden un refrigerador, un esquimal. O sea, te venden cosas que tú ni necesitas. Son bien comerciantes. Pues está en su genética, en su de esto. Pero si se da cuenta, hermano, estas eran las personas que estaban en este territorio. En el territorio que hoy en día le llaman Palestina, pero se llamaba Canaán. Y estas eran las personas que habían allí. Ahora bien, ¿dónde entonces empezó el conflicto que vemos hoy en día? ¿Dónde empezó? En Génesis capítulo 16. Vamos a dejarlo ahí, se lo voy a dejar de tarea. ¿Okay? Faltan 2 minutos, pero la novela sigue, Dios mediante, la semana que viene, la parte 2. Pero quiero que lo dejemos ahí. Quiero que usted estudie Génesis para que cuando vamos a hablar de dónde empezó el conflicto que tenemos hoy en día, árabes y judíos, de dónde empezó. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto al tema? En sí, el primer hebreo, ¿sabe quién fue? Abraham, porque también los judíos le llaman hebreos. La palabra hebreo, ¿sabe lo que significa? Del otro lado del río. No voy a pensar que el que viene del río Grande, para este lado, entonces es un hebreo. No. Pero en sí la palabra hebreo, viene la palabra hebriín, que significa del otro lado del río. Entonces Abraham era del otro lado del río. Por eso le decían el hebreo Abraham, que era del otro lado del río. Venía de otro lugar. Venía de Ur de los Caldeos, que hoy en día es Irak. Sí, hermana. Vamos a verlo más adelante, porque ahí no hemos llegado. Pero ese término viene cuando los judíos, el pueblo regresa de la deportación.
de la tierra, de cuando vienen de Babilonia y regresan, ahí se le acuñe, porque dice la profecía que de los dos palos de Efraín y de Judá iba a ser uno. Entonces ahí se le llaman judíos. Eso vamos a verlo más adelante también. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Que tenga que ver con lo que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? Sí, hermanos, rápido, dígame. De eso vamos a verlo más adelante, en la última parte. Pues estamos hablando del origen del conflicto. Bueno. Sí, hermana. Que hoy en día es Irak. Iraquí. Bueno, no voy a decir, pero era Ur de los caldeos en ese tiempo. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos entender de acuerdo a tu palabra y a la historia de dónde se origina el conflicto, que son profecías bíblicas. Bendice a tu siervo en la segunda parte del servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Le hace Génesis capítulo 16, por favor, para que así no te perdidillo la semana que viene. Dios le bendiga.